Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sección dentro de nuestro canal. Vamos a bautizarla como esas charlas de baloncesto vintage, ese baloncesto retro que tanto nos gusta hablar a los que ya peinamos algunas canas y que, bueno, el espíritu de esta sección es simplemente rememorar esos viejos tiempos tirando a veces del ordenador, a veces de internet, a veces simplemente de la memoria, con lo cual también podemos cometer algún fallo, aunque nuestro compañero, nuestro invitado de lujo, como siempre tenemos, que es Julio Gutiérrez, tiene una memoria excelente, pero como decía, nuestro principal propósito es los que son más veteranos, los aficionados veteranos, que vuelvan a revivir esos momentos con nosotros, y los que son más jóvenes, pues que descubran y aprendan y conozcan pues otras épocas, otras figuras, otros entrenadores, otros jugadores que también brillaron en el baloncesto y que hicieron que este deporte se desarrollase y llegase a ser lo que es hoy en día, ¿no? Y bueno, vamos a saludar, como siempre, evidentemente, a nuestro invitado, que es Julio. Buenas tardes, Julio. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, y para empezar estas charlas vintage o esta sección vintage, queríamos empezarlo con una figura que desgraciadamente nos dejó este año, nos dejó a principios de año, y que queríamos también de esta manera homenajear a la figura de esta persona que fue tan clave en el baloncesto asturiano. Estamos hablando muy posiblemente del mejor entrenador asturiano de la historia de nuestro baloncesto, y que es Ricardo Hevia, que, como decía, nos dejó el pasado 8 de enero, moría en Lugo tras una cruel enfermedad. Un entrenador nacido en Mieres el 16 de septiembre de 1940, con una larguísima trayectoria y carrera en los banquillos. Ahora le iremos repasando un poquito, tirando de esos recuerdos y de esa memoria, sobre todo prodigiosa, de Julio. Pero yo no me resisto, Julio, a dejar algún dato. 236 partidos en ACB, repartidos en equipos como Breogán, Ferrol, Salamanca, Murcia o Ourense. También el paso por equipos como el CAU de Oviedo, con el que logró grandes hitos, el Gijón Baloncesto, el Tradey Oviedo, también por el Grupo Covadonga, equipos de Mieres, también estuvo en León, estuvo en Canarias. Bueno, Julio, ¿qué podemos decir de Ricardo Hevia que no se haya dicho nada? Bueno, la verdad es que hablar de Ricardo Hevia a mí me provoca que me respingue, ¿no? Todavía, a pesar de que ya desgraciadamente no está entre nosotros. Ricardo Hevia fue sin duda el alma mater del baloncesto asturiano. Yo creo que desde hace prácticamente 60 años hasta, bueno, es una figura que perdurará siempre, indiscutiblemente. El mejor entrenador de la historia del baloncesto asturiano, sin ninguna discusión, un gran entrenador muy apreciado a nivel nacional. Recuerdo las palabras de Luis Casimiro después de ganar un partido con el Betis, que le dedicaba el triunfo a su amigo Ricardo Hevia, que había sido su mentor y que le había enseñado prácticamente todo lo que sabía del mundo del baloncesto, que yo creo que es bastante. Y bueno, pues es una figura, yo creo que absolutamente irrepetible. Tenía además una memoria prodigiosa. Contaba 1001 batallas de sus múltiples vivencias dentro de las canchas de baloncesto. Y yo creo que lo mejor que se puede decir de Ricardo era lo que él mismo decía de él, ¿no? Que era un entrenador de pueblo que llegó con todos los respetos, de una ciudad pequeña, de un pueblo pequeño como era Mieres, que llegó a la élite, ¿no? Y que pasó por absolutamente todas las categorías del baloncesto español, fuera profesionales o no profesionales. O sea que realmente yo creo que fue una figura irrepetible a la que siempre recordaremos con cariño y con agrado. Y bueno, pues me agrada mucho que podamos hacerle este homenaje, modesto homenaje, pero homenaje al fin y al cabo. Cuando hablamos de Ricardo Hevia, por ejemplo, y de otras figuras que hablaremos en futuras ediciones de esta sección, Julio, claro, estamos hablando de un baloncesto. Ricardo Hevia empezó a entrenar pues ya en los años 60, pero bueno, donde ya empezó, digamos, a ser un entrenador reconocido fue en años 70, en los 80 también tuvo evidentemente una gran parte de su carrera, incluso parte de los 90, ¿no? Pero claro, sobre todo el baloncesto de los 70 y de los 80 era muy diferente al actual. Nosotros lo vivimos, éramos muy jóvenes, pero lo vivimos, fueron nuestros primeros años como aficionados, sobre todo tú, que te incorporaste antes al básquet que yo. Yo lo hice en la temporada 85-86,
algún día hablaremos de eso en otro programa, pero tú que ya llevabas más años, me llevas unos cuantos años de ventaja y claro, Ricardo Evia para ti fue un entrenador que además podemos decir que fuiste de la mano de él, de los equipos que fuiste siguiendo en esas temporadas primeras que veías baloncesto en directo. Bueno, el homenaje a Ricardo también podría ser un homenaje a mi padre, ¿no? Que fue un poco el que me introdujo en este bendito deporte. Quizá yo ya nací con genes en el sentido de que me tenía que gustar el baloncesto sí o sí, pero luego, gracias a mi padre sobre todo, lo fui moldeando, ¿no? Y efectivamente, desde mi más tierna infancia, desde que tengo casi los primeros recuerdos, me acuerdo estar en pistas de baloncesto y en muchas de esas pistas de baloncesto coincidía con Ricardo Evia, bien porque fuéramos a ver al CAU, bien en el grupo, bien en el Gijón Baloncesto, algún partido también en Oviedo, es decir, que quiero decir que mi trayectoria, digamos, baloncestística, modestamente hablando, va bastante paralela a la trayectoria que tuvo Ricardo Evia, ¿no? Y por eso le guardo un gran cariño y bueno, pienso realmente que bueno, en mi caso en concreto, yo creo que gracias también a Ricardo, por supuesto, gracias a mi padre, gracias a Ricardo, pues he conseguido amar muchísimo este deporte. Es decir, yo creo que este deporte no se le puede querer más que lo quiero yo. Yo creo que a ti te pasa lo mismo. Y en gran medida pues se debe a esas dos personas y bueno, se lo agradeceré siempre porque, bueno, la verdad es que mi padre me metió el gusanillo del baloncesto y es una especie de droga en el buen sentido de la que no puedo prescindir. Mira, me reí ahora porque yo empecé en el 85-86 en el Gijón Baloncesto, en el pabellón de la Arena. Me acuerdo que el primer partido que fui a ver fue un encuentro contra el Oximesa, Granada, que subió ese año, que tenía de extranjero a Larry Spicer, y Gijón Baloncesto tenía a otro Larry, también ya desgraciadamente desaparecido hace unos años, Larry Moffett, y el entrenador de Gijón, de Selagisa Gijón, era Ricardo Evia. Y claro, Claro. coincidió justo, también digamos que mis primeras vivencias, yo sí que había visto algún partido en el Colegio Inmaculada, bueno, evidentemente partidos en la tele había visto muchos, pero no es lo mismo cuando ya lo sigues el baloncesto en las canchas y ya te enganchas de verdad al deporte, ¿no? Y mis primeros partidos y mi primera temporada, porque una vez que fui al el primer encuentro ese contra el Oximesa, ya me entró el gusanillo, el veneno en las venas y ya no lo pude dejar, pues iba parejo con esa dirección en el banquillo de Ricardo Evia, que además era un entrenador tan especial, muy vehemente, muy pasional, pero con el que, bueno, uno, digamos que también aprendías muchísimo, aunque fuera desde la grada, ¿no? Sí, porque además Ricardo, oye, Ricardo era un estudioso del baloncesto, aunque pareciera bueno, que se dedicaba simplemente a entrenar y con su trabajo, etcétera, pero no, era un estudioso del baloncesto. Ricardo Evia sacó el título de entrenador de baloncesto en el año 69 en la misma promoción que alguien que creo que fue algo dentro del mundo del baloncesto que se llama Lolo Sainz, ¿no? Del que por cierto era bastante amigo. De hecho, en muchas ocasiones, cuando Ricardo Evia iba a Madrid, se quedaba en casa de Lolo Sainz. Lolo Sainz, cuando se convirtió en entrenador del Madrid, pues hizo bastantes colaboraciones en cuanto a jugadores con el CAU, que entrenaba a Ricardo, y yo creo que ahí se forjó una amistad para siempre, ¿no? Además, curiosamente, Ricardo también se empapaba de baloncesto extranjero porque recibía revistas de universidades americanas y de hecho hay una anécdota en un partido que jugaba el CAU contra un equipo malagueño que militó en aquella segunda división. Bueno, recordemos a nuestros oyentes y a nuestros videntes que en una época el baloncesto español estaba estructurado en primera, segunda y tercera división. No había ni primera B ni nada, ¿no? Ni Ligas LEP ni nada. Ni Entonces, siquiera Liga CB, eso antes de la creación de la CB. De primera división. Entonces, el CAU recibía a un equipo que jugó en esa segunda división, un equipo de Málaga, que digamos fue un poquitín el precursor de lo que luego sería el Málaga, no voy a mencionar la denominación comercial,
que era, bueno, el Unicaja de Málaga, que era el Miraflores de la Sierra. Entonces, en ese equipo, que estaba entrenado por Alfonso Queipo de Llano, que fue un importante valedor del baloncesto en Málaga, sobre todo posteriormente, el CAU le planteó una defensa zonal. Y claro, el entrenador prácticamente no conocía lo que era una defensa zonal. Evidentemente, el CAU ganó aquel partido y al final del partido, Alfonso Queipo de Llano se dirigió a Ricardo, porque ya mantenía una cierta relación de enfrentamientos anteriores, y le dijo bueno, que se había visto sorprendido por ese tipo de defensas, que de dónde la había sacado. Y él dijo que bueno, había estudiado algunas informaciones que le habían venido a través de universidades y del baloncesto americano, y entonces el otro se quedó sorprendidísimo, ¿no? O sea que Ricardo, yo creo que era un amante extraordinario del baloncesto, porque hacer lo que hizo, estar por los sitios que estuvo, incluso entrenar varios días por semana en León, que si quieres luego lo comentamos, cogiendo el coche 3 días a la semana, etcétera, etcétera, en esas épocas yo creo que poca gente lo puede soportar, y el bueno de Ricardo pues podía con todo siempre que hubiera la palabra baloncesto detrás. Un entrenador de método, podríamos definir, y que salió de un pequeño pueblo, bueno, un pequeño pueblo, nuestros amigos de Mieres me van a correr a gorrazos cuando vaya por ahí, pero que decirte, una pequeña población de Asturias, cuando por su valor y su sabiduría, bien podría haber sido un gran entrenador americano de esas universidades de prestigio que veíamos en aquellos años competir por los títulos y que parecía un baloncesto de otra galaxia, ¿no? Hablabas precisamente también, Julio, del CAU. Bueno, ya avanzo que evidentemente en esta sección retro, vintage, algún día vamos a dedicar un programa, pues evidentemente con muchísimo cariño a esos años del CAU Oviedo, que estuvo cerca incluso de rozar al ascenso a Primera División en alguna temporada. Pero bueno, sé que para ti fue muy importante esa época del CAU, donde disfrutaste mucho viendo esos partidos ahí con tu padre cuando ibas a San Gregorio a ver los encuentros del CAU con Ricardo Evia, con ese gran equipo que tenían, con Alejandro Gutiérrez, con el primer americano que llegó a Asturias, con Arnett Hallman. Bueno, ¿qué fue para ti esa época, Julio? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues imagínate un chaval como yo, que te podía tener 9, 10, 11 años, pues ver aquello, ver la pista del San Gregorio, que siempre fue una pista muy pequeñita, antes de la remodelación era igualmente pequeñita, pero era muy coqueta, donde se juntaba muchísima gente. Como bien recordaba Ricardo en alguna entrevista, pues los sábados cuando había partido, en alguno de los pubs que estaban cerca de San Gregorio de aquella época, y que alguno de ellos todavía existe, como puede ser el Picos, por ejemplo, se congregaban hasta 1000 personas para reunirse, para ir luego todos en masa a ver los que podían entrar a San Gregorio. Sí es verdad que San Gregorio metía gente por todos los sitios, alrededor de la pista, en la propia grada, había enfrente como una especie de balcones, porque había unas oficinas, ahí también la gente se ponía. Bueno, era auténticamente espectacular, ¿no? Y de hecho, yo creo que las grandes temporadas del CAU siempre se forjaron en San Gregorio, ¿no? Que era una cancha en la cual casi me apetecía jugar a mí hasta con 10 años, ¿no? Y bueno, pues los recuerdos son sensacionales. Es decir, el CAU tenía muy buenos jugadores, has nombrado algunos, como, pues eso, Arnett Hall, como Alejandro. Yo también quisiera mencionar a Pepe Domínguez, que luego pasó también al grupo y al Gijón Baloncesto, igual que el propio Alejandro. No sé, Julio Rozas, magnífico jugador. Fernando Sánchez, el Capi, que era un base extraordinario hasta que se lesionó. No sé, Joacu Prendes. Es decir, hay muchísimos jugadores que se podían mencionar y, bueno, que evidentemente engrandecieron al club. Arnett Hall fue el primer jugador americano en jugar en un equipo asturiano. Lo fueron a recibir al aeropuerto de Asturias, y cuando lo vieron se quedaron impresionados, porque Arnett Hall, Ricardo Evia, yo no recuerdo, contactó con alguien, con un entrenador que él conocía, yo creo, de una universidad americana, y le preguntó por algún jugador
que pudiera venirle bien para el equipo. Y entonces el otro entrenador le preguntó que qué necesitaba y dijo, me da igual, con que sea bueno, me vale en la posición que sea. Y apareció Ernest Cole, que fue un jugador extraordinario y maravilloso. Yo creo que fue el mejor americano de la segunda división varias temporadas y la verdad es que había que verlo, cómo se quedaba suspendido en el aire tirando aquellas tiros de 4 o 5 metros que no fallaba uno y cómo en los tiros libres, cómo botaba el balón, le daba el efecto para atrás para que volviera a él y luego lanzaba canasta, ¿no? La verdad es que impresionante y, bueno, no me extraña que la gente estuviera, iba a decir loca con aquel equipo porque realmente fue maravilloso y, de hecho, Ricardo Evia siempre comenta que los 7 años que pasó en el CAU fueron los más espectaculares y maravillosos de su vida, tanto deportiva como personalmente, porque, bueno, evidentemente esas vivencias pues dieron para eso, ¿no? Antes nos comentabas también esa anécdota, bueno, de cuando estuvo dirigiendo en León, esos viajes semanales, en las condiciones de entonces, donde evidentemente no existía la autopista del Huerna, había que ir por pajares, con una climatología muchas veces adversa, cuando te dejaba pasar en la nieve, a lo mejor había veces que no podía ni pasar, y también fue unos años importantes, aunque antes de León estuvo haciendo la mili en Canarias, y ahí también da para comentar alguna anécdota, Julio. Bueno, realmente sí. Bueno, él en León estuvo la temporada 81-82, justo después de la salida del grupo, ¿no? El grupo, sí, desgraciadamente, compitió 2 años en aquella primera B que ya se había creado, temporada 79-80 y 80-81. La temporada 79-80 fue muy buena porque el grupo tenía muy buena plantilla. Tenía jugadores como, bueno, los que hemos mencionado antes, Alejandro, tenía jugadores como Pepe Domínguez, tenía un jugador que vino cedido, magnífico, muchos años capitán del Baskonia, que era Alberto Ortega, el rubio zurdo, que era un tirador impenitente, José Luis Escandón, el pibe, que era un jugador maravilloso, excelso tirador. Vino alguna cesión del Juventud, como era Pruna, que jugaba en la posición de base. Es decir, el grupo tiene un equipo muy apañado. La segunda temporada, desgraciadamente, con las limitaciones económicas, a pesar de la denominación del grupo, que se llamaba Motopuch, porque estaba patrocinado por la firma de motocicletas, pues sí, se hizo la temporada y el club descendió, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que ahí ya se planteó en el equipo grupista que no se podían mantener equipos profesionales, con lo cual el baloncesto fue uno de los grandes damnificados y entonces Ricardo salió del grupo y se marchó en dirección a una aventura que yo creo que fue un tanto, bueno, iba a decir extravagante, pero bueno, yo creo que le animó la cercanía. Bueno, León realmente, aunque fueran esas épocas, no estaba lejos de, bueno, en este caso de Oviedo o de Asturias, y se marchó a entrenar a Nelson de León, estuvo 1 año, una temporada dura por los desplazamientos, entrenaba 3 días por semana, manteniendo su trabajo, que, bueno, Ricardo Evia trabajaba como administrativo en UNOSA y, por lo tanto, tenía que hacer encaje de bolillos para ir a entrenar y luego volver, mantener una vida familiar, en fin, una situación complicada, ¿no? Pero bueno, lo consiguió hacer, por eso digo que, bueno, era tanto lo que amaba el baloncesto que, bueno, solamente pocas personas como él podían hacer ese sacrificio en aras de poder entrenar y poder dedicarse a su pasión, que estaba claro que era el baloncesto. Ese grupo Covadonga que... De Las Palmas sí tiene alguna anécdota, porque, bueno, él en Las Palmas efectivamente fue a hacer el servicio militar, luego se quedó ahí entrenando equipos de base. Precisamente uno de los equipos que entrenó pertenecía a lo que es el colegio, vamos, el club Claret, que luego fue el germen de lo que es hoy día el Gran Canaria, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en su periplo por ahí por Las Palmas, bueno, tuvo a su cargo una tienda de deportes que, bueno, se dedicó a regentar y luego, bueno, pues ya evidentemente decidió volver para Asturias porque entiendo que, bueno, probablemente entendió que no, que en esa, o sea, de eso igual no iba a poder vivir adecuadamente y ya vino otra vez para Asturias para enrolarse, pues ya luego en el CAU, hasta final de los 70, que fue, pues eso, la temporada más maravillosa de su vida. Quería recordar, si me permites un segundo, Frank, un claro jugador que sí. antes del CAU, que era Chuchi Dávila.
Chuchi Dávila, que bueno, le hemos hecho algún homenaje en alguna de tus publicaciones de internet, cuando falleció también, desgraciadamente, pues Chuchi Dávila era la prolongación en la pista de Ricardo Evia. De hecho, lo había tenido ya como jugador en el UNOSA y luego se lo llevó al CAU, ¿no? Y Chuchi Dávila, hay una anécdota muy graciosa. En una ocasión visitaba el polideportivo de San Gregorio, el Mataró, que era uno de los clásicos que había por esas épocas, sobre todo en la segunda categoría del baloncesto español, ¿no? Y entonces el americano del Mataró, que no recuerdo ahora el nombre, bueno, estaba haciéndoles un traje al CAU. Entonces Ricardo Evia cogió y sacó a Chuchi Dávila. Y a Chuchi Dávila no se le ocurre otra cosa en la primera jugada que hacerle un pellizco en las nalgas al jugador americano, con lo cual claro, le empezó a mirar de manera rara diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? Claro, la primera jugada la aguantó, pero cuando Chuchi Dávila se lo hizo 2 o 3 veces, pues claro, ¿cuál fue la determinación? Pues que el jugador americano le soltó un sopapo, con lo cual se ganó la consiguiente expulsión y lo que consiguió el CAU fue ganar, curiosamente, aquel partido. O sea, ahí Chuchi Dávila un poco a lo italiano. Sí, bueno, Chuchi Dávila era un maestro, era un muy buen jugador, pero también era un jugador veterano ya, claro. Y lógicamente pues se las sabía todas, ¿no? Y Ricardo Evia sabía que Chuchi se las sabía todas y por eso lo sacó. Dijo, seguramente pensó el bueno de Ricardo, dijo, solamente Chuchi Dávila me puede solucionar esto. Y se lo solucionó. Vaya que sí se lo solucionó, sí. Además, era una época donde, bueno, evidentemente el baloncesto era muy diferente al que se practica hoy, pero también había bastante dureza, sobre todo en la zona, y donde, bueno, se jugaba al final con, bueno, con armas a lo mejor no muy éticas, pero bueno, que lo ponían en liza todos los equipos, ese tipo de actitudes, digamos. Sí, había dureza, pero también había mucha nobleza. Y eso es la diferencia con respecto a hoy día, ¿no? Hoy en día hay dureza, pero muchos jugadores son jugadores sucios que incluso yo estoy convencido que en alguna ocasión, y tenemos ejemplos suficientes, NBA, LEV, etcétera, etcétera, van a hacer daño, ¿no? En esa época había dureza, evidentemente, nadie regalaba nada a nadie, pero también había mucha nobleza y, bueno, pues realmente yo creo que esto dignifica un poco o un mucho el baloncesto que se practicaba en esa época, que yo creo que realmente a veces la verdad es que lo echo bastante de menos porque, bueno, evidentemente tenía otras condiciones, pero había muchísimos jugadores que tenían muchísima calidad, desde luego muchísima calidad. Y lo que pasa es que, bueno, sí, a veces se hacían tiros de aquella manera, había gente que tenía más técnica o menos técnica para tirar, como eran las pistas, como eran las canastas, pero bueno, al fin y al cabo el baloncesto sigue siendo el mismo, es decir, se juega en la pista, la altura sigue siendo 3,05, la distancia de los tiros libres sigue siendo la misma, en fin, en ese sentido no cambió, pero bueno, ya te digo, en esa época había jugadores duros pero nobles. ¿Cómo calificas, Julio, el paso de Ricardo Evia por el Gijón Baloncesto? Y luego también te voy a preguntar por su etapa en el Trade Oviedo. Bueno, yo creo que en general hizo una muy buena labor, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el Gijón Baloncesto, que nació como un equipo que, fíjate, el lema del Gijón Baloncesto era un socio, un paso hacia primera. Ese fue el lema inicial del Gijón Baloncesto, ¿no? El objetivo era subir a bueno, lo que entonces ya sí se denominaba Liga CB, ¿no? Lo que pasa es que había que competir en unas circunstancias complicadas porque había muy buenos equipos. Y yo creo que Ricardo Evia hizo francamente buena labor. Perdona, Julio, perdona que te corte, porque el Sí. Gijón Baloncesto se crea en segunda división, pero ya existía en la primera B. Ahí existía la primera vez. Sí, porque la primera vez se creó, si no recuerdo mal, fue la temporada 78-79. Y el Gijón Baloncesto se creó precisamente cuando el grupo Covadonga entendió que ya no iba a poder tener equipos profesionales, pues unas cuantas personas de toda la vida del baloncesto en Gijón, entre los cuales está el padre Cuesta, que fue profesor mío en el Colegio de los Jesuitas, otro factotum fundamental del baloncesto asturiano, diría yo, pero sobre todo de Gijón, y una serie de personas más, pues decidieron crear otro equipo que fue el Gijón Baloncesto, ¿no? Desgraciadamente, la idea era que el grupo, en una fase de ascenso, consiguiese plaza en esa primera B
el grupo fue a la fase de ascenso, pero no consiguió la plaza en primera vez, con lo cual el Gijón Baloncesto no pudo coger la plaza del grupo y tuvo que competir en segunda división, ¿no? Bueno, llevó aquella temporada de calle, evidentemente, y al final ascendió. En Melilla. El, ascendió en Melilla, en la fase de ascenso de Melilla. La fase de ascenso de Melilla. La fase de ascenso del grupo que se había disputado el año anterior, que no pudo subir, fue en Lérida. El grupo partía con opciones, pero al final no pudo ser. Y entonces el equipo, pues digamos que ahí en ese sentido perdió un año, pero bueno, luego lo recuperó, ¿no? Desgraciadamente, pues yo creo que la labor para los equipos que había, la labor de Ricardo fue francamente buena, el tiempo que estuvo en el Gijón Baloncesto, y respecto a su paso por el Oviedo, yo creo que se puede decir lo mismo. Es decir, los medios con los que se podía luchar en Gijón y en Oviedo, pues eran los que eran, y a veces era muy difícil competir con otros equipos bueno, que tenían más presupuesto y que tenían jugadores de más calidad, digamos, ¿no? Yo creo que tanto la labor que hizo Ricardo en el grupo, por supuesto, con la que hizo en el Gijón Baloncesto y la que hizo en Oviedo, ya no voy a hablar de la del CAU, que esa fue excepcional, pues fue esas temporadas que estuvo, que fueron más o menos desde el año 78 hasta el año 87 más o menos, pues yo creo que fueron, con el paréntesis de León y una temporada que estuvo en blanco, yo creo que fueron francamente buenas. En ese sentido, yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé yo a ver ese baloncesto en primera B, había un americano por equipo. Yo luego ya, al siguiente año ya pusieron 2 americanos por equipo. Y yo recuerdo un año que había 28 equipos en la primera B y solo subían 2. Lo que pasa es que luego fue cuando hicieron la ampliación de la CB y acabaron subiendo 8. Pero en principio solo estaban destinados 2 ascensos para 28 equipos. Y claro, había plazas. Me acuerdo que estaba Ferrol, estaba Breogán, estaban los incipientes que acá prácticamente habían creado Valencia Basket y Caja San Fernando. Bueno, un montón de equipos, el Gran Canaria mismamente, Caja Madrid, que siempre tenía todos los años equipazos y caían en los playoffs. Era el fracaso de cada año. Un Caja Madrid que me acuerdo de haber tenido hasta Wayne Robinson como americano. O sea, era muy complicado subir. Y de hecho, Julio, yo creo que la labor de Ricardo Evia, tanto en el Gijón Baloncesto como en el Tradeo Oviedo, fue tan buena que le produjo ya saltar a la ACB. Y ahí le llegó la oportunidad en el Breogán, que fue su primer club en ACB y donde digamos que más brilló. De hecho, tuvo 2 etapas en el Breogán, igual que en el Oar Ferrol, pero en el Breogán, de hecho, él vivía en Lugo estos últimos años de su vida, tenía hecha la vida allí y allí es prácticamente, un dios, por decirlo de alguna manera, toda una referencia, y en el Breogán lo hizo muy bien. Sí, yo creo que lo hizo muy bien. Tuvo jugadores a su cargo, mismamente Velimir Perasovic, ¿no? Fíjate, Perasovic, americano, jugador extranjero yugoslavo de la antigua Yugoslavia, maravilloso, máximo anotador de la Liga CB, ¿no? Yo creo que la labor en todos los sitios por los que pasó, yo creo que Ricardo hizo una buena labor, fuera en la clasificación mejor de su equipo o peor, ¿no? Pero bueno, la labor está ahí. Yo creo que en Lugo es un auténtico ídolo. De hecho, tú bien dices, se quedó a vivir, en Lugo, montó ahí incluso un negocio hostelero con otras personas, y llegó a casarse con una chica de allí, tuvo incluso un hijo que es de Lugo, entonces, bueno, yo creo que hizo la segunda parte de su vida, digamos, cuando ya el hombre ya era un poco veterano, más o menos a partir de los 50, pues ya hizo una segunda parte de su vida ahí en Lugo, ¿no? Ya te digo, yo creo que hizo una magnífica labor. Efectivamente, yo creo que es un entrenador a día de hoy incluso muy respetado en la Liga CB, porque, bueno, creo sinceramente que es muy difícil conseguir lo que consiguió Ricardo, desde la más mayor de las humildades, conseguir llegar hasta la Liga CB. Yo creo que eso, precisamente estos días estaba pensando yo que solamente quizá Luis Casimiro, que también entrenó en categorías bastante inferiores del baloncesto, tercera división, etcétera, luego fue ascendiendo, y quizá Porfirio Fisac, son los entrenadores que se me ocurren que les haya sucedido de esta manera esta situación. Pero yo creo que Ricardo se lleva la palma, porque Ricardo empezó en Alevines, yo creo, y terminó en la Liga CB. Y eso realmente es muy, 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 muy difícil de ver.
Y más aún en estos tiempos modernos. Julio, 236 partidos en ACB, siempre en equipos modestos, con lo que también significa eso, una liga ACB que, bueno, ahora evidentemente es una liga competitiva, pero de aquella no era menos. Recuerdo esas temporadas donde había playoff de permanencia, que ahora puede parecer algo como ciencia ficción, pero los playoffs de permanencia, yo recuerdo años en los que esos playoffs de permanencia los disputaban 8 equipos y había como varias rondas hasta que bajaban 2. Imagínate la tensión y el desgaste eliminatorios a 5 partidos. Había un montón de partidos cada año, porque además me acuerdo que se llevaba lo del grupo par, grupo impar, y luego había una segunda fase con los mejores y los peores, y se metía un montón de partidos entre pecho y espalda, muchos partidos por semana, recuerdo también incluso en la primera B, pero volviendo a lo que fue el paso de Ricardo Villa por la ACB, haciendo, pues eso, pequeños milagros con equipos modestos, revalorizando jugadores, sacando americanos a los que tenía que pescar en el mercado, y ahí seguramente también se notaban sus buenos contactos con Lolo Sainz, con otros personalidades del baloncesto español, incluso internacional. Todo eso hay que ponerlo en valor. Hombre, indiscutiblemente, porque si yo creo que si algo caracteriza la carrera de Ricardo es que a él nadie le regaló nada. Eso indudablemente. Lo que sí tengo muy claro es que a él realmente todo se lo trabajó y, como decimos hoy día, se lo curró. Desde el primer segundo hasta el último. Nadie le regaló nada. Y evidentemente vinieron equipos de ACB a llevárselo porque estaba claro que ya se había hecho un nombre dentro del baloncesto español, ¿no? Dentro del baloncesto nacional. Y por lo tanto, pero ya desde hacía varios años. Y entonces, pues bueno, está claro que las cualidades que tenía Ricardo como entrenador, y yo creo que también como estratega, incluso como psicólogo, te diría, porque Y como persona, porque también se ha resaltado mucho su figura como persona, que por muy carácter muy fuerte que lo vieras, había una gran calidad humana y se preocupaba mucho por sus jugadores. Eso lo recalcaba mucha gente cuando se produjo su fallecimiento en enero. Sí, porque él cuando lo veías en la pista se le veía a veces que protestaba mucho, tal, pero era un tío noblote, era noble donde los haya. Y de hecho, una vez, otra anécdota que recuerdo es que tuvo un encontronazo muy importante creo recordar que fue con un árbitro que se llamaba Mateo Ramos, que recordarás, un árbitro que tenía un bigote muy pronunciado. Sí. Yo creo que se dijeron de todo los dos. Mateo Ramos expulsó a Ricardo. Y luego se convirtieron tan amigos que siempre que coincidían, hacían por coincidir bastantes veces, jugaban a las cartas juntos. O sea, que tú para que veas, porque claro, lo normal en los tiempos que corren hoy día es que tú te enfrentas con una persona y a lo mejor otras personas te cruzan de por vida o los cruzas de por vida. No, Ricardo no era así. Ricardo, todo lo que sucedía una vez que terminaba el partido, pues yo creo que lo olvidaba. Y yo creo que eso daba cuenta de la nobleza que tenía. Era un entrenador duro porque era exigente, como no podía ser de otra manera, porque si no eres exigente muchas veces no obtienes resultados, pero a la vez yo creo que todos los jugadores, no creo que haya ningún jugador que haya entrenado a Ricardo que hable mal de Ricardo. Ninguno. Tanto, eso yo creo que quiere decir mucho porque han pasado muchos jugadores y buenos jugadores por sus manos. Por tanto, seguro que muchas cosas buenas tenía. Bueno, Julio, vamos a ir poniendo fin a este programa, este estreno de baloncesto retro en nuestro canal. Podremos estar seguramente muchísimo más tiempo recordando andanzas y seguro que a lo mejor dentro de un tiempo volvemos a hacer una segunda edición, ¿por qué no? Contando nuevos recuerdos que se nos vienen a la mente y hablando de esos tiempos en los que Ricardo Boevia fue tan importante y ese enorme legado en el baloncesto asturiano y español, ¿por qué no decirlo? Porque, bueno, su muerte, otro dato que refleja su importancia, que su muerte fue cobertura de diarios deportivos, de diarios de muchas webs y diarios de otras partes de España, porque, bueno, la trayectoria evidentemente está ahí. Y no solo dirigió a todos esos equipos que dijimos, sino que fue rival de muchísimos otros habitual. Entonces, si no venía con un equipo, venía con otro, pero a los equipos como Unicaja, como Zaragoza, como Baskonia, como Barça, como Real Madrid, al final les visitaba Ricardo Evia si no era con un equipo con otro.
Efectivamente, y bueno, en aquella época del CAU, primero había un par de grupos. Yo creo que empezó habiendo un par de grupos de la segunda división, luego se refundieron en un solo grupo. Pues claro, el CAU viajaba por toda España. Y tú das cuenta que pues lo mismo iba a Vitoria a enfrentarse a un equipo que se llamaba el Michelin, que no es el Baskonia, lo mismo iba a Mataró, lo mismo iba a Lugo, lo mismo iba a San Sebastián, lo mismo iba a Málaga, es decir, a Madrid. Entonces, claro, lógicamente, Ricardo, yo creo que desde hace muchísimos años se le conocía muy bien dentro del mundo del baloncesto. Lo que pasa que después todavía, lógicamente, con sus grandes temporadas en la Liga CB y su gran cantidad de partidos, todavía, si cabe, se le conoció mucho más, ¿no? Pero yo creo que Ricardo en los años 70 y 80 ya era un personaje muy conocido dentro del baloncesto nacional. Y un último dato para terminar. Efectivamente, hablabas tú antes de que el CAU estuvo a punto de subir a la máxima, lo que era la primera división de entonces. Efectivamente, la temporada 77-78, que ya no estaba Arnet, compitió 3 temporadas en el CAU, pues en la cuarta, que ya no estaba Arnet, el CAU pues quedó quinto clasificado de la segunda división. Todavía no se había creado la primera B, y le faltaron más o menos como 3 puntos para poder haber ascendido. Entonces, claro, eso fue un mérito importante con un equipo que no tenía americano. Sí tenía algún jugador cedido, como es el caso de Alocén, el padre del Alocén que está jugando ahora en el Madrid, su padre era un canterano del Madrid y lo cedió precisamente al CAU, ¿no? Y bueno, pues con gran parte de los jugadores que hemos mencionado antes, Pepe Domínguez, Alejandro, Chuchi Dávila, pues hizo una temporada maravillosa. En San Gregorio no ganaba nadie. El problema fue que fuera de casa, pues el equipo consiguió muy pocas victorias y no se pudo enganchar al final a ese ascenso. Pero bueno, ahí queda el mérito de un equipo que jugaba en una pista polideportiva donde tenías que meter la gente por todos los sitios para intentar llenar el pabellón de lo pequeñito que era. Pues consiguió casi una gesta que estaba al alcance de muy pocos. Como te gusta a ti esa expresión, colgados de las bombillas estaban en San Gregorio. Colgados de las bombillas, literalmente, en aquellas balconadas que había, que eran una especie de oficinas, se arremolinaba, se abrían todos los huecos que había en el pabellón para poder meter la gente, porque lógicamente la gente quería ver el baloncesto. Yo lo veía en sitio privilegiado, acompañado de mi padre, pero realmente era una imagen extraordinaria que nunca se me olvidará. Y que, bueno, ya te digo, en gran medida hay que agradecerle a Ricardo, porque Ricardo con él empezó todo. Es decir, Ricardo fue el constructor fundamental de aquel gran CAU de los 70 que, bueno, yo creo que enamoró a muchísima gente y que todavía genera, yo por lo menos para mí, grandísimos recuerdos. Lamentablemente, muy pocas imágenes y fotos, ya digo, y bueno, vídeos yo creo que desgraciadamente no hay ninguno, y qué lástima que no se hayan conservado, porque sería una auténtica pasada poder verlos. Bueno, Julio, terminamos esta primera edición de Básquet Retro, pero volveremos algún día con el CAU, eso queda pendiente, que el CAU merece también un capítulo aparte, y te damos las gracias por tu presencia, y también dar las gracias a vosotros por el seguimiento. Ya sabéis que tenéis que suscribiros a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Y nada, nos seguiremos viendo en estas charlas o en este espacio retro del baloncesto que tanto nos gusta recordar. Julio, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, a ti. Y nada, encantado de hablar del deporte que nos apasiona, sea en los 70, los 80, los 2000 o el año que sea. Muchas gracias, Frank. Muchas gracias. Un saludo. Buenas tardes.